La enorme cámara circular del Consejo Galáctico bullía de actividad mientras representantes de varias civilizaciones alienígenas se reunían. El aire brillaba, con pantallas holográficas de datos que transmitían las últimas actualizaciones sobre los diferentes sectores de la galaxia. En el corazón de la cámara se encontraba una figura alta y esbelta, el embajador Trex, del grupo Thrax. Su exoesqueleto brillaba bajo la suave iluminación mientras conversaba con un compañero embajador. El representante humano cercano, el comandante Jack Dalton, observaba en silencio. Sus ojos escaneaban las diversas especies presentes. Trex, debo pedir precaución, dijo Iria, un embajador del planeta. Sereno de Yolanda. Su voz era suave, pero tenía un tono Urgent. Los humanos no son como las otras razas jóvenes. Su tecnología, particularmente su armamento, es alarmantemente avanzado. Trex chasqueó las mandíbulas con fastidio. Avanzado quizás, pero les faltan nuestros siglos de experiencia estratégica. Su sociedad es todavía fracturados no unificados como los nuestros. Miedo es exagerado. Dalton se acercó a ellos, su mirada firme. No pude evitar escuchar. Si bien es cierto que tenemos nuestras divisiones, subestimarnos a su propio riesgo no. Subimos a las estrellas con manos ociosas. Lria asintió a Dalton, su expresión pensativa. Y aún así, comandante, ¿no es cierto que su gente valora la paz? ¿Por qué entonces armas tan poderosas? La mandíbula de Dalton apretada firmemente. La historia nos ha enseñado una dura lección sobre preparación. Construimos, sí, pero también protegemos. La cámara se calmó cuando el presidente del Consejo, una entidad venerable conocida como Elder Sum, tomó la plataforma central. Estimados delegados, comenzó su voz resonando a través de los traductores incrustados en cada asiento. Nos reunimos hoy en medio de rumores de guerra y conquista que involucran a la raza humana. Imploro a todos que presten atención a los tratados que hemos forjado. No nos dejen encender conflictos que podría consumirnos. Trex se puso de pie y se dirigió al consejo. El Elder Sum, con respeto, mi CL ve esto como una cuestión de seguridad. La expansión humana no está controlada y se acerca a nuestras fronteras. Debemos ser proactivos para defender nuestros intereses. Dalton Rose, en respuesta. Embajador Trex, la humanidad no busca ningún conflicto con Thrax, ni ningún otro, pero no se equivoquen, nos defenderemos si somos provocados. El poder de nuestras armas no es un secreto, ni es nuestro deseo usarlas. Los susurros llenaron la cámara mientras varios embajadores discutían entre ellos. Sum levantó una mano para pedir silencio. Es la decisión de este consejo que todos los miembros deben evitar cualquier acción unilateral que pueda conducir a la violencia. La raza humana debe ser observada, no provocada. Mientras la reunión se levantaba, Dalton y Trex intercambiaron una larga mirada. A un consejo. Trex, Dalton dijo en voz baja mientras la sala se vaciaba, no son las armas a las que debes temer, es a lo que sucede cuando tú rincón un hombre desesperado sin nada que perder. Trex resopló. ¿O qué pasa cuando subestimas a tu oponente? Ya veremos, comandante, ya veremos. Mientras los delegados se dispersaban, la tensión permanecía espesa y palpable fuera de la cámara. Las estrellas brillaban indiferentes a la tormenta que se avecinaba. Dalton se alejó, su mente corriendo con escenarios cada uno, desarrollando los horrores potenciales de lo que podría venir si las palabras fallaban. Donde las armas no dudarían en hablar. La luz matutina de los soles gemelos vidillanos se filtraba a través de la delgada atmósfera, arrojando un cálido resplandor sobre la incipiente colonia humana. El asentamiento, un grupo de hábitats modulares rodeado de estructuras defensivas recién erigidas, zumbaba con actividad mientras los colonos realizaban sus rutinas diarias, entre ellos el comandante Jack. Dalton inspeccionó el perímetro con un ojo Cauteloso, siempre conscient de los peligros potenciales que acechaban más allá del horizonte. En el borde del asentamiento, un grupo de niños jugaba en la seguridad estructurada de un área comunal. Sus risas un marcado contraste con la tensión que se apoderó de sus ancianos. Dalton sonrió brevemente ante la vista, un recordatorio de lo que todos estaban luchando por proteger sin que lo supieran los colonos muy
Sobre su tranquilo puesto de avanzada una nave exploradora Cian flotaba camuflada y silenciosa. Dentro el embajador Trex observó a los humanos a través de sensores avanzados. Su interés despertó por su rápida adaptación a un entorno tan duro. El comandante Trex, su ayuda Cil, un oficial táctico, interrumpió sus pensamientos. Los escaneos iniciales sugieren que su tecnología es principalmente defensiva. Hay poco aquí que represente una amenaza directa para nuestras fuerzas. Trex asintió con la cabeza, su mirada todavía fija. En las lecturas sigan monitoreando. Quiero saber todo sobre sus capacidades y hacer zoom en esa reunión en el área central. La pantalla se movió enfocándose en los niños. Trex los estudió con curiosidad. Fascinante, parecen tan despreocupados, tan inconscientes. Preparen un equipo de tierra, necesitamos muestra suelo, flora. Y se detuvo, considerando las implicaciones. Escaneos no invasivos de esos jóvenes. Quiero entender su biología. De vuelta en tierra, el enlace C de Dalton. Zumbó, lo tocó escuchando el informe urgente de la colonia. Sensor técnico. Comandante, estamos detectando anomalías en la atmósfera superior. Podría ser una nave camuflada. Estado de alerta rojo. Dalton ordenó sin dudarlo. Evacuar al personal no essential a los refugios. Yo me encargaré de la defensa externa. Cuando sonó la alerta, el colono se movió rápido pero ordenado, entrenado para tales emergencias. Dalton agarró su arma y se dirigió al centro de comando. Su mente corría con estrategias en órbita. El equipo de THX se preparó para un descenso sigiloso. Recuerden que estamos aquí para observar y recolectar, no para atacar. Trex les recordó su orden. Sin embargo, pronto conduciría a consecuencias Imprevistas. El equipo Cian se desplegó, usando tecnología avanzada de sigilo para aterrizar cerca del borde del asentamiento. Mientras se acercaban, uno de los exploradores más jóvenes, demasiado ansioso y menos experimentado, se acercó demasiado a donde los niños humanos jugaban. Uno de los niños, una niña pequeña, curiosa por un extraño brillo en el aire. La ligera distorsión causada por el camuflaje imperfecto del explorador, se aventuró demasiado cerca. En pánico, el explorador activó un pulso defensivo que no estaba destinado a daño pero poderoso, lo suficiente para asustar y tirar al niño al suelo. La risa se detuvo abruptamente cuando la niña gritó, sus rodillas raspadas y sangrando. El cambio repentino en la atmósfera era palpable. Dalton escuchó el grito sobre el D de preparativos. Se dio vuelta y corrió hacia el sonido. Su corazón se hundió cuando vio al niño herido y la débil silueta del Trex Scout que se alejaba. Murmuró en voz baja. Su advertencia anterior fue ignorada. Acabas de Cometer el mayor error de tu vida. Mientras la nave ciana se retiraba, alarmas sonaron por toda la colonia. Dalton acunó al niño asustado, su resolución endureciéndose. No más observación, susurró sombríamente. Es hora de que aprendan lo que sucede cuando amenazas a los nuestros. El escenario estaba listo para el conflicto, encendido por un momento de miedo y un malentendido, y lo que siguió sacudiría los cimientos de las relaciones. St. El resplandor naranja polvoriento del escenario vidiano. Los soles arrojaron largas sombras sobre el asentamiento principal mientras el día tensión. La noticia del encuentro con alienígenas se extendió rápidamente entre los colonos, alimentando los temores y la ira dentro de la Comunidad. El comandante Jack Dalton, habiendo asegurado la seguridad de la niña herida, ahora enfrentaba la abrumadora tarea de manejar la crisis dentro de la sala del consejo improvisado de la colonia. Dalton convocó una reunión de emergencia con sus oficiales superiores y líderes de la comunidad. La sala zumbó con murmullos ansiosos mientras todos esperaban el discurso del comandante. Damas y caballeros. Dalton comenzó a hablar con voz firme a pesar de la agitación. El incidente de hoy marca un momento crítico para nosotros. Un explorador Cian se enfrentó a uno de nuestros niños. Un claro acto de agresión. La DRA. Ellen Reyes, la directora médica de la colonia, intervino.
La niña está estable. Jack está asustada, pero físicamente se recuperará. Debemos considerar nuestros próximos pasos con cuidado. Dalton asintió con la cabeza, reconociendo su punto. Gracias, Helen. La recuperación es una prioridad, pero también debemos Responder estratégicamente. No podemos dejar que esta violación no ha sido respondida. Nuestro equipo de seguridad capturó imágenes parciales del Scout lo sufficient para confirmar que era Zal. Tran. La sala estalló en conversaciones bajas con muchos expresando sus preocupaciones sobre la posibilidad de un conflicto intensificado. Dalton levantó las manos pidiendo calma. Entiendo sus preocupaciones, pero estamos lejos de estar indefensos. Nuestro asentamiento fue diseñado con la defensa en mente y nuestros planes de contingencia están listos. Mientras Dalton detallaba las medidas defensivas, incluida la vigilancia con drones y las patrullas mejoradas, el experto en comunicaciones de la colonia, Theo, recibió una señal de alta prioridad. Comandante, tenemos un mensaje entrante del Comando de la Tierra. Dalton le indicó a Theo que lo pusiera en la pantalla principal. El rostro sombrío de la almirante Sarah Briggs apareció. Su expresión grave. Comandante Dalton, hemos recibido su informe preliminar. El Comando de la Tierra toma este incidente en serio. Estamos preparados para autorizar una respuesta táctica. Tiene autorización para participar con la fuerza necesaria para asegurar la colonia. Dalton reconoció la orden. Con un solemne asentimiento entendido almirante. Procederemos con cautela después de que la transmisión terminó él. Se volvió hacia la asamblea. Tenemos apoyo de la Tierra. Propongo una doble estrategia: aumentar nuestras defensas y prepararnos para un ataque potencial si los cianos no retroceden. Necesito a todos los departamentos en alerta máxima. La reunión de estrategia continuó, con discusiones sobre logística, preparación médica y posibles planes de evacuación. Mientras tanto, fuera de la sala del consejo, la vida en la colonia intentaba recuperar una apariencia de normalidad. Los padres abrazaban a sus hijos un poco más fuerte y los vecinos compartían tranquilas palabras de apoyo. Cuando cayó la noche, Dalton se quedó solo afuera, mirando las estrellas. El peso del mando nunca fue más pesado. Sus pensamientos vagaron hacia la niña herida. Su inocente curiosidad lo llevó a consecuencias tan terribles. Apretó los puños. Resolvió proteger a su gente a toda costa en las sombras del asentamiento, sin ser visto por los colonos humanos. Un cian observador registró todo lo que el informe de los exploradores llegaría pronto al embajador Trex, lo que provocaría debate sobre su próximo movimiento. Trex, que no estaba al tanto de todas las capacidades humanas, subestimó las repercusiones del error de los exploradores en la sala del consejo. La final de Dalton. El caballero. Estableció el horario de guardia. Manténganse alerta. Instruyó a su equipo que no solo estamos defendiendo la Tierra, estamos salvaguardando nuestro futuro. Ninguna nave celiana se acerca sin nuestro conocimiento. Dalton regresa a la sala del consejo. Su silueta se fusiona con la luz tenue. Un líder decidido que enfrenta un amanecer incierto en la Tierra. Sala de situación en el Comando de Defensa Unida. Zumbó con una energía tensa. Monitors que mostraban datos en tiempo real de todo el espacio humano. El informe del comandante Jack Dalton. Davidian había desencadenado una reacción en cadena que intensificó la respuesta humana a una preparación militar completa. La almirante Sarah Briggs estaba de pie en el centro de la sala, sus ojos fijos en la pantalla estratégica que la rodeaba. Sus principales estrategas militares y del SIDA estaban todos igualmente concentrados en la amenaza inminente. Informe de estado. Briggs exigió su voz, cortando el ruido ambiental de parloteo de fondo y pitidos electrónicos. Las defensas vidianas están en plena preparación. El almirante respondió. El capitán Jonas, el director de operaciones, las fuerzas locales están aumentadas por nuestras plataformas de defensa orbital y además se han desplegado drones de
Vigilancia en un patrón de barrido. Perimetro. Briggs asintió con la cabeza, su expresión era sombría y los movimientos cianos. De inteligencia sugieren que se han retirado ligeramente, pero hemos visto puntos no identificados cerca del sector. La frontera podría ser de reconocimiento o de posicionamiento preparatorio. Respondió la teniente Grace. La jefa de inteligencia, Briggs, golpeó con los dedos la consola. Están probando nuestras respuestas. Prepárense para el lanzamiento. Los drones Hammerfall. Quiero una demostración de fuerza. Digemislo claro. No debemos jugar con ellos. La sala respondió con una ráfaga de actividad mientras se transmitían órdenes y el personal se movía para ejecutar sus órdenes. Mientras tanto, a miles de millas de distancia, Dalton preparó su propia respuesta en Vidian. El comandante Dalton. Recibió el visto bueno del comando de la Tierra. Su rostro, normalmente tranquilo y sereno ahora, mostraba una determinación endurecida. Se paró en la estación de defensa orbital supervisando. Preparación del contraataque. Comandante, los drones Hammerfall están en línea y listos para su orden reportado. Sargento Hayes, el oficial táctico jefe de la estación, apunte a las últimas posiciones conocidas de los exploradores cianos. Quiero bajas mínimas. Hay, esto es una advertencia. Disparo. Dalton instruyó con voz firme. Sí, señor. Participando en el lanzamiento 3, 2, 1. Iniciado fuera de la estación un ballet. Silencio de muerte se desarrolló mientras los drones se deslizaban hacia la oscuridad del espacio. Sus trayectorias fijadas para los márgenes de las zonas ocupadas cianas. Los drones estaban equipados con cargas útiles no letales, diseñadas para incapacitar y disuadir, en lugar de destruir en la Tierra. Briggs monitoreó el progreso del ataque. Las pantallas mostraron el despliegue exitoso De los drones atacando coordenadas predeterminadas precisas con una precisión asombrosa. El mensaje era claro: la humanidad defendería a su gente. Almirante, los informes iniciales indican impactos directos en 4D. Los 5 naves de Strahan se están retirando de las zonas de combate. Grace informó que Briggs se permitió un pequeño gesto de satisfacción. Siga monitoreando sus movimientos y consígame una línea directa con el comandante Dalton. Quiero actualizaciones cada 15 minutos. Mientras Dalton esperaba la respuesta del ataque con drones, su comunicador sonó. Era el almirante. Briggs, comandante, bien hecho. Continue. Manteniendo su posición. Estamos enviando recursos adicionales. Ella dijo. Gracias, Almirante. Mantendremos la presión. No encontrarán a Vidian como un objetivo fácil. Dalton respondió con su tono resuelto a pesar de la defensa exitosa. Sus pensamientos estaban preocupados al reflexionar sobre la inevitable escalada que podría seguir. Los cianos habían subestimado la determinación y la destreza tecnológica de la humanidad. Un error que podría llevarlos a un conflicto que nadie podía permitirse. El conflicto entre la humanidad y los cianos se intensificó rápidamente a medida que estallaban batallas en múltiples frentes. Las fuerzas humanas habían sido subestimadas previamente por sus adversarios. Alienígenas. Desató una asombrosa exhibición de destreza militar. Cada encuentro estuvo marcado por el uso preciso y abrumador de la tecnología humana, que no solo detuvo los avances cianos, sino que también los empujó hacia sus propios territorios en el vacío profundo del espacio. Cerca del cinturón de asteroides de Tanis, un escuadrón de cazas humanos liderados por la valiente capitana Elaine Maris participó en una feroz Escaramuza contra una flota de patrolas Iliana. La oscuridad del espacio se iluminó con los brillantes destellos de las armas de energía y las silenciosas explosiones de naves inutilizadas. Manteniendo la formación y apuntando a sus flancos, la capitana Maris ordenó por las comunicaciones. Su voz era un faro constante en medio del caos. Los pilotos humanos entrenados para tales encuentros ejecutaron sus órdenes con una eficiencia letal, superando en maniobras a las naves cianas más grandes y lentas. Mientras tanto, en la superficie de la luna Encelado.
Se había abierto otro frente, el comandante Jack Dalton dirigió en persona un asalto terrestre contra una operación avanzada aliana base. Con la visera de su casco bajada y su rifle listo, Dalton se movió sigilosamente a través del terreno accidentado su escuadrón. Siguiéndolo en formación cerrada, el equipo hecho se mueve al flanco. Bravo proporciona fuego de cobertura. A mí, Mark, Dalton susurró en su comunicador a su señal. El aire se llenó con el sonido de los disparos y el murmullo de los drones que inmovilizaban a las fuerzas Zianas. Los cianos, aunque inicialmente confiaban en su superioridad numérica, se vieron superados por las capacidades estratégicas y tecnológicas de los humanos. Sus escudos de energía, que podían desviar fácilmente el armamento estándar, vacilaron bajo los pulsos electromagnéticos especializados de la tecnología humana. En las sesiones de emergencia del Consejo Galáctico se convocaron a medida que los informes del conflicto en aumento inundaban. El embajador Trex, que enfrentaba crecientes críticas y presiones, se paró frente a la asamblea. Su postura defensiva: no anticipamos este nivel de resistencia. Trex admitió que su voz estaba llena de frustración. Los avances tecnológicos de la humanidad en la guerra son excepcionales. Debemos reconsiderar nuestro enfoque al mismo tiempo. En la Tierra, la almirante Sarah Briggs monitoreaba el progreso de las operaciones desde el Centro de Comando de Defensa Unida. Las pantallas mostraban una mezcla de transmisiones en vivo y mapas estratégicos que muestran las posiciones de avance de las fuerzas humanas en las zonas en disputa. Mantengan la presión. No podemos dejar que se reagrupen. Briggs Ordenó mientras sus ojos escaneaban los datos y consíganme una actualización sobre el equipo de Dalton. Están en lo profundo del territorio enemigo mientras Knight descendía sobre Encelado. Dalton y su escuadrón lograron una victoria crítica al asegurar la base Cian. Cansado pero resuelto, Dalton inspeccionó la instalación capturada. Su mente ya estaba en la siguiente fase de la operación. Tenemos el control, pero esto está lejos de terminar, le dijo a su equipo. Su voz apenas era audible sobre el aullido del frío viento de Encelado. Prepárense para los Contrattacks. Esta guerra recién está Comenzando. El destino de ambas especies parecía cada vez más ligado al resultado de estos encuentros feroces. Cada lado. Estaba impulsado por una necesidad desesperada de prevalecer. El mundo de los Thrax y su hogar, que alguna vez fue un bullicioso centro de administración y cultura interestelares, ahora tenía las cicatrices de los cráteres de guerra y escombros cubrían una vez majestuosas ciudades, mientras los cianos se enfrentaban al implacable avance de las fuerzas militares humanas en el gran salón de asambleas de Zal. Los principales líderes se reunieron en un frenético debate sobre su próximo curso de acción. El embajador Trex había regresado del Consejo Galáctico bajo una nube de disco. Grace se paró ante sus Pairs. Su voz resonó en la sala llena de Tension. Subestimamos la determinación de los humanos y sus Capacidades tecnológicas. Admitió que nuestras opciones están disminuyendo. Debemos considerar buscar un armisticio. A su alrededor, la asamblea estalló en gritos y murmullos de incredulidad. Ríndete después de que los provoquemos. No se detendrán hasta que nos hayan aplastado por completo, argumentó un general de alto rango. Sus mandíbulas chasqueaban en agitación. Entonces, ¿qué propones? Continuar luchando en una guerra. Guerra que estamos a punto de perder cada ciclo que perdemos. Más naves, más vidas. Trex respondió. Su tono desesperado. El debate continuó sin un consenso claro. Mientras tanto, en las líneas del frente, la situación creció. Cada vez más sombrío para los Xenos. Las fuerzas humanas lideradas por el indomable comandante Jack Dalton habían comenzado el asedio de un importante puesto militar de avanzada en las afueras de Zal Trs Prime. Bajo la luz de las lunas gemelas de Thrax Prime, Dalton coordinó las posiciones de sus tropas con una mente
Aguda y estratégica. Desplegó escuadrones en lugares clave para asegurarse de que el puesto de avanzada permaneciera. Rodadoo. Mantuviera una estrecha vigilancia por si hubiera francotiradores. Dalton se comunicó con sus equipos. Sus ojos estaban fijos en un mapa holográfico que mostraba los movimientos de tropas en el calor. De la Battala. Un joven teniente recién salido de las academias militares de la Tierra se acercó. Dalton, señor. Las fuerzas celianas han enviado un mensaje. Están solicitando un alto el fuego para negociar los términos. Dalton hizo una pausa. Considerando las implicaciones. Dígales que no dispararemos, pero mantendremos las posiciones. Yo me encargaré de esto personalmente. Establezca una línea. Segura Enzal TR's Prime. Frex. Recibió la noticia de la voluntad de los de negociar. Sintió un rayo de esperanza. Prepara mi lanzadera, yo mismo iré. Quizás todavía haya una oportunidad para la paz. Mientras la lanzadera de THX se acercaba al puesto de avanzada. Sitiado bajo una bandera blanca, Dalton lo recibió. En la tierra de nadie designada un campo desértico estropeado por las cicatrices de escaramuzas recientes. Trex, Dalton lo saludó. No sin una pizca de cansancio. Usted inició un incendio y ahora está sintiendo el calor. ¿Qué garantías tenemos de que su llamado a la paz es sincero? La voz de THX. Era solemne el peso de la difícil situación de su especie claro en su tono. Comandante Dalton, le aseguro que actuamos con miedo, no con malicia. Buscamos preservar lo que queda de nuestra gente. Ayúdenos a terminar este conflicto y nos comprometemos a respetar las fronteras y la soberanía del espacio ocupado por los humanos. Dalton lo estudió por un largo momento y luego asintió lentamente. Le transmitiré sus términos, pero sepa esto, Trex, cualquier señal de traición y el cese del fuego termina. Reanudaremos las operaciones sin dudarlo. Dalton, aunque escéptico, esperaba una resolución que evitara más pérdidas de vidas mientras Trex regresaba con su gente llevando la pesada carga de su supervivencia. El humo de la batalla se cernía pesadamente sobre las ruinas de Thrax Prime, mientras tanto las fuerzas humanas como las cianas Observaban un tenso cis del fuego el comandante. Jack Dalton caminaba por él. Dijo calles alienígenas sus ojos, observando la destrucción que sus fuerzas habían causado. Los edificios que una vez tocaron el cielo ahora eran edificios fracturados y el aire estaba denso con el olor de partículas Ionizadas. El dispositivo de comunicación de Dalton zumbó y se detuvo para responder. Era la Almirante. Sarah Briggs, que se comunicaba desde la Tierra. Comandante de comando, ¿cómo van las negociaciones? Briggs le preguntó, con su voz delatando su preocupación por él. Resulta do potential. Estamos en un punto muerto. Almirante. Están desesperados, pero también están orgullosos. Trex está presionando por términos que aseguren su soberanía, pero está dispuesto a aceptar zonas de desmilitarización. Dalton informó que mantuvo su voz neutral mientras observaba a un grupo de civiles celianos que navegaban por los escombros. Manten la presión. Jack, pero sé justo, necesitamos una paz duradera, no una tregua temporal que se romperá en el próximo malentendido. Briggs le aconsejó a Dalton. Asintió aunque no podía ver. Entendido. Almirante, me dirijo a la mesa de negociaciones. Ahora, mientras Dalton se acercaba al lugar de negociación improvisado, un edificio gubernamental bombardeado, vio al embajador Trex esperando con un pequeño séquito. El Zaltran parecía disminuido. El peso del destino de su mundo estaba claramente grabado en sus características. Comandante Dalton, espero que hoy podamos encontrar un camino hacia la paz. Trex saludó con voz cansada. Letún, a por ello. Entonces Dalton respondió haciendo un gesto hacia la mesa donde se extendían mapas de zonas en disputa y fronteras propuestas. Las negociaciones fueron agotadoras y cada lado cedía terreno tanto metafórica como literalmente. Dalton se sintió conmovido por
la difícil situación de los Alray y los civiles y propuso un paquete de ayuda para la reconstrucción como un gesto de buena voluntad. Su gente necesitará ayuda para reconstruir Trex. Podemos proporcionar apoyo, tecnología y asesores. No se trata solo de terminar la guerra, se trata de asegurar que no comience. De nuevo. Dalton dijo que su propuesta que marca un momento decisivo significativo en las conversaciones. Trex levantó la vista con sorpresa evidente en sus ojos. Eso es inesperado, comandante. Aceptamos y ofrecemos a cambio un enlace permanente en la oficina para coordinar entre nuestros gobiernos. Quizás con el tiempo nuestra gente pueda aprender unos de otros. Cuando firmaron el Tratado de Paz, Dalton sintió un optimismo cauteloso. La guerra había cobrado su precio y las cicatrices tardarían generaciones en sanar, pero era un comienzo después de las formalidades. Dalton caminó de regreso a través de la ciudad, pasando por las ruinas que alguna vez fueron hogares y mercado. Se detuvo junto a un monumento improvisado donde las familias Cian lloraban su pérdida. El sitio solidificó su determinación de que esta pieza, por frágil que fuera, valía el esfuerzo. Con Dalton enviando un informe final al almirante de la Tierra Briggs. El tratado está firmado, tenemos paz por ahora, es tiempo de ayudarlos a reconstruir y asegurarse de que ningún otro niño humano o Cian tenga que temer al cielo. Sus palabras se hicieron eco. Una nueva esperanza, no solo por un cese de hostilidades, sino por un futuro donde tales devastaciones pudieran ser evitadas por completo. Después de la firma del tratado, el paisaje geopolítico de la Tierra experimentó una profunda transformación. El comandante Jack Dalton regresó a casa como un héroe, pero llevó el peso del peaje de la guerra con una perspectiva sobria. El mundo celebró la paz, pero Dalton conocía la realidad de la frágil tregua que colgaba como un velo delgado sobre las cicatrices del conflicto en la Tierra. En el cuartel general del Comando de Defensa Unido, Dalton informó a la almirante Sarah Briggs y otros oficiales de alto rango las paredes de la sala de conferencias, llenas de pantallas que mostraban la cobertura de noticias y actualizaciones del primer ministro de Zaltiar, servían como un recordatorio constante de los esfuerzos de recuperación en curso. Comandante Dalton, su liderazgo no solo ha asegurado nuestro lugar en la galaxia, sino que también ha abierto nuevas vías para las relaciones diplomáticas. Briggs comentó que su tono era a la vez orgulloso y agradecido. Dalton asintió, reconociendo el cumplido, pero sus pensamientos estaban en otra parte. Debemos permanecer vigilantes, almirante, la paz es más que solo la ausencia de guerra, es un esfuerzo continuo. Briggs estuvo de acuerdo, de hecho, y su recomendación para las misiones humanitarias conjuntas ha sido aprobada. Estaremos en Thra Prime en su reconstrucción, es una oportunidad para sanar y construir confianza. Mientras tanto, en los confines más lejanos de la galaxia, en las cámaras del Consejo Galáctico, la atmósfera era de optimismo cauteloso mezclado con incertidumbre. El embajador Trex, ahora un defensor de la paz, se dirigió a la asamblea compartiendo las lecciones aprendidas del conflicto con la humanidad. Miembros del Consejo, no olvidemos el alto costo de nuestra supervisión y prisa por juzgar a los humanos. Aunque formidables, han demostrado una capacidad para la misericordia y la asociación. Debemos abrazar esta nueva era de cooperación. Trex habló, su voz resonó a través de la cámara. Los miembros del Consejo, representando diversas civilizaciones, murmuraron entre ellos sus puntos de vista cambiantes. A la luz de los recientes acontecimientos, el papel de la humanidad en la galaxia se veía ahora bajo una nueva luz, no solo como una potencia militar, sino como un aliado potencial para mantener la paz en la Tierra. Dalton se tomó un tiempo para visitar a la familia del niño, cuyo desafortunado encuentro había intensificado las UNF. Dalton, sentado en su sala de estar, ofreció sus condolencias y compartió la noticia del Tratado de Paz y los planes para la ayuda mutua y la reconstrucción. La guerra comenzó debido a una tragedia que nunca debería haber sucedido. Les prometo que estamos haciendo todo lo posible para asegurarnos de que nunca vuelva a suceder. Dalton Aseguró a los padres del niño con su voz
cargada de emoción mientras salía de su casa. Dalton. Miró las estrellas reflejando el camino por delante. La guerra lo había cambiado, le había enseñado las complejidades del liderazgo y las duras realidades de la política de intereses, pero lo más importante es que había reafirmado su compromiso de salvaguardar no solo los intereses humanos, sino también la santidad de la vida en toda Galaxia. Dalton de pie junto a un lago sereno. En la tierra mirando la puesta de sol. La superficie del agua reflejaba los cielos ardientes, un símbolo de las pruebas ardientes que habían soportado y la calma que ahora seguía. La humanidad había aterrorizado a la galaxia, pero al final fue su humanidad que había allanado el camino para la paz. La historia de Dalton concluyó no con gran fanfarria sino con una reflexión tranquila. Un final apropiado para un hombre que había visto lo mejor y lo peor de lo que significa alcanzar las estrellas.